Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos, Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos a esta su casa, la televisión del Correo Gallego en Santiago, y a este su programa de salud, que es Falando de Saúde, donde ya saben, les contamos cosas todas las semanas que les permitan vivir mejor y, si es posible, mucho más. Así que después de saludarles a ustedes, naturalmente, lo mismo, nobleza obliga, con mi querida compañera María Almodóvar. Hola María, bienvenida. Muchas gracias, Ignacio. Una semana más. Encantada de estar aquí. Y ya saben que, entre otras cosas, María es la responsable de contarles a ustedes de qué vamos a hablar en el programa de esta semana. ¿De qué vamos a hablar, María? Pues hoy vamos a hablar de corazón, así que hoy en Falando de Saúde, entrevista con un médico cardiólogo de La Rosaleda. Los espectadores además formularán sus inquietudes sobre enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, el doctor Ignacio Balboa volverá con una de sus explicaciones, en este caso metástasis, y para finalizar veremos cómo el contraste frío-calor es beneficioso para nuestro cuerpo. Ya ven ustedes, como los postres, variadito, para que haya un poquito de todo y sea más entretenido. Bueno, pues efectivamente, hoy vamos a hablar de corazón y vamos a hablar de enfermedades cardiovasculares. ¿Y quién mejor para ello que nuestro cardiólogo de cabecera, el doctor Luis Barreiro? Luis, bienvenido una vez más. Hola, muchas gracias. Muchas gracias. Ya hacía tiempo que no le teníamos por aquí, pero hoy le vamos a exprimir como siempre, porque desafortunadamente las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la causa más importante de mortalidad en los países del tercer mundo. En otros sitios se mueren de guerras o de hambre. Luis, a ver, lo de siempre. Diferéncianos entre enfermedades cardíacas y cerebrovasculares, porque esas dos son las que se engloban en cardiovasculares, ¿verdad? Ajá. Dentro del concepto de que mencionabas de mortalidad cardiovascular, se incluyen aquellas ligadas a las enfermedades cardíacas, que estén en el corazón, y aquellas que afectan fundamentalmente a nivel vascular cerebral, o sea, los vasos que dan la irrigación hacia el cerebro, ¿no? Entonces, el conjunto de las dos son la primera causa en los países de mortalidad, en los países industrializados, ¿no? Entonces, se ponen en común porque realmente los factores que las producen, los factores de riesgo cardiovascular, son comunes a las dos. Es decir, la tensión, colesterol, tabaquismo, diabetes, son comunes para cualquier afectación en todos los vasos. Por eso se habla del concepto de enfermedad cardiovascular. ¿Y cuáles son los diferentes tipos de enfermedades cardíacas, doctor? Bueno, el corazón básicamente es un motor, es decir, es un músculo que su principal misión es bombear la sangre a todo el cuerpo. Entonces, este músculo necesita una alimentación, que son las arterias coronarias, que son las que lo nutren. Entonces podríamos poner en ese primer apartado las enfermedades de las arterias coronarias, cardiopatía isquémica, angina, infartos, que son las más prevalentes. Después podríamos poner un segundo grupo, quizás en cuanto a la prevalencia, que está francamente en periodo de reducción, que serían las enfermedades que afectan a las válvulas, serían las valvulopatías. Antes eran mucho más frecuentes cuando había una afectación reumática, que
bueno, gracias a Dios en este momento están en franca reducción, su prevalencia y su incidencia son muy bajillas, aunque ahora hay un cierto repunte de la gente que había venido inmigrantes de otros países, bueno, de otra, sobre todo de Centroamérica, Suramérica, bueno. Y por último nos quedarían las enfermedades que afectan al músculo del corazón, que serían las miocardiopatías, que son enfermedades generalmente severas, pero con una incidencia mucho menor. En el corazón, enfermedades tumorales existen, son muy raras, y ya para acabar de completar todas las patologías cardíacas, hablarte que podría haber alguna afectación del pericardio, que algunas son banales, como las pericarditis, y otras son más complejas, como las pericarditis constrictivas o restrictivas. Luis, ¿y la afectación de la parte eléctrica del corazón, del motor, cómo va por ahí? Bueno, es una buena pregunta. Es decir, las enfermedades que afectan a la parte eléctrica se conocen como arritmias, ¿no? El corazón normalmente tiene un ritmo, normalmente pues puede ser 60, 70, hasta 100 latidos por minuto, pero aparte de esa frecuencia, ¿no?, que sería el número de latidos que hay en un minuto, habría que pensar que todos esos latidos estén acompasados, que vayan uno detrás de otro con una cadencia, ¿no? Y entonces ese sería el ritmo normal, ¿no? Cuando ese ritmo se altera, aparecen las arritmias, falta de ritmo. Y las arritmias pues las hay como banales, benignas, ¿no?, que estarían muy relacionadas con situaciones de estrés o de angustia, las palpitaciones que nos da un vuelco el corazón, y otras que son muy prevalentes, que podríamos ubicarlas en la aurícula, que es la fibrilación auricular, la arritmia quizás que tenga mayor incidencia, que son pacientes que, aunque son arritmias no malignas en el sentido de producir una muerte súbita o algo así, sí son responsables de producir coágulos en el interior del corazón, producir trombos que entran en la circulación y después provocar embolias, ¿no? Y que vaya a saber dónde van a dar. Efectivamente. Y después existen arritmias pues, que son lentas, que necesitan para su recuperación pues, la instalación de un marcapasos que recuperará ese ritmo, y otras que son rápidas, que probablemente necesiten o bien antiarrítmicos o incluso otros aparatos más complejos, como pueden ser los desfibriladores implantados. Ahí es un mundo complejo y de muchas... Y muy amplio. Pero, Luis, tú has mencionado antes algo que es común a todas las enfermedades cardiovasculares, y es, con independencia de algunas, digamos, situaciones familiares o genéticas que, en fin, están ahí por ver, pero sin embargo lo que está claro es que el tipo de vida que hacemos, cómo tratamos a la cajita del cuerpo, tiene mucho que ver con el desarrollo de esas enfermedades. Brevemente, ¿cuáles son lo que tienen en común todas las enfermedades cardiovasculares y que nosotros podríamos eventualmente tratar de modificar para prevenir, que es lo más importante? Bueno, yo ahí estoy totalmente de acuerdo. La prevención en medicina es fundamental, y en el caso de las enfermedades cardiovasculares es básica, porque con intervenciones de salud pública, intervenciones que son de un coste económico bajo, enseñar a comer a la población, evitar las grasas, enseñarles a hacer una vida activa físicamente, caminar. Ahí habría que ver nuestra educación en la escuela, nuestra salud pública, que realmente no funciona. Los hábitos alimentarios, se está perdiendo mucho de la dieta mediterránea y nos estamos pasando a la comida esta rápida, a la comida basura. Habría que tratar de fomentar el menor consumo de sal, ¿no?, condimentar menos en las comidas, y yo creo que en los colegios se debía buscar un hueco para la educación, ¿no?, en la cocina, en hábitos que sean saludables, que al final lo que nos van a dar es una mayor esperanza de vida y una mayor calidad de vida, ¿no? Entonces, los factores clásicos responsables de una gran parte, y no de todas las enfermedades cardiovasculares, pero sí de una gran parte, que, como habíamos dicho antes, el tabaco, la hipertensión, la diabetes y el colesterol, en muy buena parte se pueden corregir con un estilo de vida cardiosaludable. Existen medicaciones también para controlar cada uno de estos pilares. Y después existen otros
que por desgracia son mucho más difíciles de conseguir, porque los otros factores que no, como puede ser la genética, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que hay gente que bueno, presenta eventos cardiovasculares sin estar claramente relacionados, aunque son la minoría, pero sí existen, ¿no? Entonces, de todas formas, todo ese tipo de gente siempre se va a beneficiar de hacer bien el resto de las cosas. Sí, porque la genética no es más que un condicionante que te dice, te puede pasar, claro, pero si no haces lo que lo desencadena, pues a lo mejor no te pasa. Efectivamente, efectivamente. ¿De qué manera, doctor, podemos hacer el diagnóstico de estas enfermedades? Bueno, refiriéndonos en concreto al tema cardiológico, ¿no? Sí. Que decir que es el que más nos ocupa, ¿no? Quizás, aunque bueno, es muy amplio, ¿no? Aunque es muy amplio. Hombre, las enfermedades cardiovasculares, lo que hablábamos antes, las enfermedades coronarias, normalmente el diagnóstico es por la presencia de dolor en el pecho, es lo que nosotros conocemos como angina, ¿no? La angina no es más que un dolor en el medio del pecho, con una sensación de muerte, una sensación de opresión, y que muchas veces está desencadenado por el ejercicio y otras veces aparece también en reposo, ¿no? Entonces eso es un signo de alarma de que nos está avisando de que el corazón no está con el riego suficiente y por eso nos está avisando para que podamos pedir ayuda. Otros síntomas, claro, serían el de la insuficiencia cardíaca, pues que sería la disnea, que no es más que la fatiga, la falta de aire al pues, hacer un poquito de ejercicio físico, al subir una cuesta, al subir unas escaleras, y que ver que actividades físicas que nosotros antes podíamos realizar bien y que ahora, pues al venir del mercado con las bolsas o al subir algo, pues vemos que nos falta el aire y tal, eso sería un signo de que el corazón no es capaz de bombear en la forma adecuada. Y otros síntomas así frecuentes también en las enfermedades cardíacas, pues eso, empezar a percibir los latidos del corazón, cambios de ritmo, ver que va muy acelerado, ¿no? Entonces, yo creo que estos serían de los síntomas cardinales, ¿no? En cuanto a la percepción. Otros pueden ser de retención de líquidos, como, bueno, aparece también la insuficiencia cardíaca, que se empiezan a hinchar los tobillos, que se conocen como edemas, así, aumentos de peso, que también pueden ser datos sugestivos de que el corazón no está funcionando bien, ¿no? Una curiosidad, si se han fijado cómo ha definido el doctor Barreiro lo del dolor, y se ha puesto así la mano en el pecho. Decía un viejo profesor mío que el mejor diagnóstico diferencial para saber si el dolor que uno siente es del corazón o no, es que le preguntas a un paciente y dice, ¿dónde le dolía? Si pone la mano aquí, ojo que puede ser del corazón. Como se señale con un dedo, casi con toda seguridad no es del corazón. Y eso sigue siendo verdad, ¿verdad, Luis? Sí, sí. Es el signo de Levin y exacto. Eso trata de explicar, ¿no? Pues la sensación como si una tabla, un peso, una opresión, sí, más que un dolor claramente localizado en una zona muy concreta. El dolor del corazón es un dolor más difuso, ¿verdad? Más difuso y irradiado, sí, a veces puede ir a los brazos, ¿no? Y incluso a las escápulas o a la espalda, pero es un dolor claramente, y bueno, y por experiencia le puedo decir que es un dolor que se conoce claramente cuando se tiene, es un dolor normalmente de unas características muy especiales, ¿no? La pregunta es, de acuerdo, estamos ya metidos en un evento de tipo cardíaco y ahora viene la segunda parte, y es, ¿y ahora cómo tratamos eso? Porque prevenir ya sabemos que tenemos que cambiar de forma de vivir. Eso es complicado, pero se puede hacer. Y de hecho, la gente que pasa por un evento de este tipo suele cambiar sí o sí. Porque claro, eso sí, cada uno se puede matar como quiera. Pero generalmente la gente es lo suficientemente inteligente como para decir, lo he pasado, me han dado un aviso, que no vuelva a darme. Luis, ¿cómo tratamos bueno, pues eso, el evento cardíaco? Bueno, porque hay varias alternativas. Trataría de distinguir, ¿no? Es decir, lo que son las enfermedades coronarias, lo que es el síndrome coronario agudo, lo que es el tratamiento agudo. Eso cambió radicalmente. Hoy existe una política coordinada por el 061, en que hay un aviso inmediato, se puede trasladar al paciente de forma inmediata a la sala hemodinámica, hacer un cateterismo y dilatar la arteria de forma primaria, y con lo cual evitar o conseguir que prácticamente no exista lo que es el infarto, ¿no? Que sería la consecuencia peor, porque sería la muerte de tejido, y sería un paso previo hacia la insuficiencia cardíaca. Entonces, el conseguir abrir la arteria, el conseguir que ese tejido no se muera,
es el paso fundamental. Y ahí el tiempo es oro. Cuanto antes se haga la apertura de esa arteria, antes vamos a conseguir tener un flujo en el músculo y conseguir que reducir el tamaño de ese infarto, ¿no? Entonces, yo diría mucha precocidad en el aviso hospitalario para conseguir el menor tiempo posible. Tenemos en nuestra comunidad autónoma un servicio perfectamente planificado, cada hospital sabe lo que tiene que hacer, el 061 sabe a dónde tiene que trasladar a cada paciente. Con esa coordinación perfecta, yo creo que tenemos una asistencia de absoluto lujo, de lo mejorcito que hay no solo en España, sino en toda Europa. En cuanto a la segunda fase, una vez recuperados de esa fase aguda, lo que es importante es corregir todos y cada uno de los factores de riesgo que nosotros sabemos que pueden volver a provocar otro evento coronario. Entonces ahí insistir en el peso, insistir en comer sin grasas, insistir en ejercicio físico, como comentábamos antes, diario, moderado, y probablemente buscar ese tipo de alimentación más nuestra, mucho de pescados, plancha, cocido, mucha fruta, legumbres, verduras, ¿no? Evitar esos alimentos ya precocinados, que incluso el contenido en sal suele ser elevado, y hacer una vida normal, pero realmente tratar de evitar esas cosas. Por supuesto que el hábito de fumar, que eso está absolutamente prohibido, y quizás, bueno, yo creo que cada vez hay menos gente, ¿no?, que está fumando, ¿no? Creo que tenemos un vídeo, ahora que hemos hablado de esto, de un testimonio de un paciente que sufrió un infarto de miocardio. Bueno, pues yo tengo 59 años y en abril exactamente, hace 4 meses y medio así, me ha dado un infarto agudo de miocardio, por haber pecado mucho, claro, haber pecado de no hacer una vida sana y ordenada, ¿eh? Eso que nos recomiendan siempre de hacer un poco de ejercicio, comer con conocimiento y sobre todo no fumar, pues me pareció que era una cosa que les venía bien a los demás, a mí no. Me intervinieron, me han puesto 3 stents, porque tenía 2 vasos obturados, uno totalmente y otro un 80%, y ha sido una bonita experiencia. Ha sido una bonita experiencia, diréis que soy un poco bruto, porque me ha enseñado lo que no tenía que haber olvidado nunca. Me ha enseñado que los hábitos buenos hay que conservarles. Los hábitos, a ser persona, hay que desarrollar eso en el trabajo, en la vida y en los hábitos, en el comportamiento con uno mismo. Y ese comportamiento con uno mismo supone que no tienes que agredir al cuerpo, hay que tratarle con un poquito de mimo, en beneficio tuyo y sobre todo, o principalmente, vamos, también de tu familia, porque la familia sufre mucho más que tú. Es básico reparar en que cuando tienes un episodio de este tipo, en todo momento, pero principalmente cuando tienes un episodio de este tipo, hay que mirar para adelante y hay que saber que con estos cuidados, con estos servicios que nos presta la medicina pública, estamos perfectamente en disposición de seguir, incluso en mejor disposición, disposición de continuar la vida, sabiendo que hemos cometido unos errores que ya no debemos volver a repetir. Fíjense ustedes lo que cuenta alguien que pasó por la experiencia de haber sufrido bueno, pues un evento cardíaco de estas características. Por cierto, las gracias a la Sociedad Española de Cardiología, a través de la Fundación Española del Corazón, por esta labor divulgativa que hacen de qué es lo que ocurre cuando hacemos el burro con nuestro cuerpo, porque la culpa es nuestra en el 99% de los casos. Pero este paciente, mejor dicho, este expaciente, porque ahora prácticamente está curado, dice que está incluso mejor que antes de haber sufrido este ataque cardíaco, mencionó una palabra que se utiliza muchísimo, pero que poca gente sabe lo que significa. Dice, me han puesto 3 stents, Luis, 3 stents. ¿Y eso qué es lo que es?
Bueno, el estén es una prótesis, o sea, es un artefacto que se pone, yo siempre lo comparo a un muelle. Los muelles de los bolígrafos. Como un muelle de un bolígrafo, ¿no? Entonces eso, los hay distintas longitudes y distintos diámetros. Eso va plegado en un catéter y cuando se hace el cateterismo, dentro de la arteria, lleva un balón en la punta, se infla el balón, se expande el estén, el muelle, y queda pegado a las paredes de la arteria. Y eso se hace para que la arteria no se vuelva a cerrar, no se vuelva a obstruir, ¿no? Entonces podríamos decir que es como un muelle, una espiral, que queda metida en el interior de la arteria para evitar que se vuelva a cerrar, ¿no? Entonces, el procedimiento del intervencionismo, del cateterismo, comenzó simplemente con el catéter, un balón, se inflaba, se abría la arteria, pero eso tenía el problema de que se podía, con cierta precocidad, volver a cerrar, ¿no? Entonces ahora, para evitar eso, se coloca esa prótesis, que es el stent, y con eso queda parcialmente, bueno, prácticamente resuelto la enfermedad coronaria. Y como decía el otro, muerto el perro se acabó la rabia. Pero a mí me gustaría que el doctor Barrero nos hiciera un poco más de hincapié en algo que nos han oído hasta la saciedad aquí Falando de Saúde. Decía Hipócrates, el padre de la medicina, que la comida sea tu alimento y tu alimento tu medicina. ¿Hasta ese punto es importante la alimentación en la prevención de las enfermedades cardiovasculares, Luis? Sí, no cabe duda que yo creo que, y ya desde la infancia, ¿no? Hay que pensar que la arteriosclerosis, ¿no? Que, es decir, que no es más que ese endurecimiento de las arterias, la formación de las placas, las obstrucciones, eso comienza en edades como la adolescencia. Entonces, yo creo que desde la más tierna infancia nosotros tenemos que enseñar a comer a nuestros hijos. Tenemos que enseñar a respetar un tipo de ejercicio, pues por lo menos, fijaros que ahora lo que está cambiando totalmente en cuanto a las actividades físicas de los niños. Pensar nosotros de pequeño que jugábamos por ahí, corríamos, no sé qué, ahora son consolas, es ver televisión, o sea, la vida sedentaria hay que acabar con ella y conseguir volver a las alimentaciones, a los alimentos naturales que nosotros tomábamos previamente. Eso es fundamental, sobre todo a nivel de una población, porque vosotros fijaros que, por ejemplo, en Estados Unidos, que nos lleva un cierto adelanto, cuando empezó ese tipo de alimentación a base de grasas, a base de vida sedentaria, esos cambios en la cultura, lo que tuvieron es un aumento brutal de la incidencia de estas enfermedades coronarias, que no están ocurriendo en otros países que no son ricos, no tienen ese acceso a esa alimentación, a ese tipo de alimentación que están ocurriendo en casi todos los países emergentes, ¿no? Entonces, insisto, es fundamental el control, la educación y evitar, en la medida de lo posible, conseguir que la población adquiera vicios como el del tabaquismo o cosas que lo único que nos están condenando es a una vida, bueno, con muchas complicaciones. ¿Y qué ocurre con el colesterol? Porque a veces no tiene nada que ver que uno esté delgado para que pueda tenerlo elevado, ¿no? Sobre todo el malo, ¿no? El colesterol malo. Efectivamente, el colesterol es uno de los pilares de los factores de riesgo. El colesterol, no todo el mundo que tiene colesterol alto es debido a una mala dieta. Es decir, podríamos decir que existen como dos fuentes de colesterol, ¿no? Una, el colesterol que nosotros tomamos con los alimentos, que ahí le daríamos la razón a Hipócrates, y otro, el que fabrica nuestro hígado, que eso sería más una herencia, un problema genético, ¿no? Entonces, hay gente que a pesar de hacer una buena alimentación, a pesar de estar delgados, tienen el colesterol elevado o mal proporcionado. Podremos decir que hay un colesterol bueno que es el que limpia, ¿no?, las arterias, que es el colesterol HDL, y lo lleva para el hígado, y uno malo que hace el trabajo contrario, que lo lleva hacia la periferia y hace depósitos, ¿no? Entonces, a nosotros lo que nos interesa es tener cuanto más elevado sea el colesterol bueno y cuanto más bajo podamos el colesterol malo, ¿no? Parece lógico. Y para bajar el colesterol malo existen medicamentos y aparte de la dieta. Para elevar el colesterol bueno, ese es el problema realmente. No hay ninguna medicación todavía que sea eficaz, las que se probaron no resultaron eficaces, y ahí nos quedamos con que nosotros lo que tenemos que hacer es mucho ejercicio físico, que realmente es el único que ha demostrado, el ejercicio físico intenso, elevar
discretamente esas cifras de colesterol bueno. También aquí conviene matizar que existe una serie de alimentos que tienen antioxidantes y que podrían evitar la progresión de la placa, estabilizar, y ahí podríamos pues poner desde el vino tinto, incluso la cerveza. Hay ciertos componentes que podrían estar en el chocolate, en los frutos secos, o sea, alimentos que podrían funcionar como antioxidantes en unas cantidades pequeñas. Estamos hablando del equivalente a un vaso de vino o de una nuez al día, no de otras cantidades, ¿no? Es curioso, vean ustedes lo importante que es que controlemos aquello que comemos y sobre todo lo que gastamos, porque lo del ejercicio no es ni más ni menos que gastar lo que nos hemos metido antes para el cuerpo. Pero hay una cosa, una curiosidad, que además de mía, seguro que también es de María, porque le puede afectar por aquello de razones de sexo. Sí, de sexo, pero de sexo, ya saben ustedes, porque es una mujer, es sexo femenino. Sí, porque las palabras tienen género y las personas tienen sexo, así que no nos malinterpretemos. Luis, ¿hasta qué punto las enfermedades cardiovasculares afectan más o menos o respetan más o menos a las mujeres, por el hecho de ser mujeres, por aquellas hormonas que las diferencian de los que somos hombres? Hombre, la incidencia es muy similar. El problema está en que ellas, la ventaja que tienen es que aparece a una edad más tardía, ¿no? La mujer normalmente mientras no entra en la fase de la menopausia, que cambia un poquito el perfil hormonal y se acaba pareciendo más al perfil nuestro, entonces en ese momento pierde ese porcentaje de estrógenos y a partir de ahí pierde esa protección contra las enfermedades cardiovasculares. Entonces podríamos decir que tienen una incidencia similar, pero con una década de retraso. Es decir, la patología esta que empieza, la patología coronaria me refiero, que empieza fundamentalmente en los 40-50 años en el varón, va a trasladarse 15 años más tarde en la mujer y aparecerá a los 55 años en adelante o 60 años. Y luego que se han empeñado en hacer lo que hacíamos nosotros. Y encima se han empeñado en hacer lo que hacíamos mal. De trabajar de más, dormir menos, tener estrés, fumar, ponerse gordas. Es decir, nos quieren copiar lo malo con lo guapas que están cuando lo hacen bien, caramba. Es una pena lo del hábito tabaco, porque bueno, realmente antes era muy raro, ¿no?, que una mujer fumase y eso fue... Y ahora fuman más que nosotros. Sí, en la adolescencia la incidencia es un poquito más alta en las mujeres que en los hombres. Es tremendo. Sí, sí. Bueno, conmigo no tenéis ese ejemplo. O sea, contigo hemos tenido éxito. Bueno, pues sí, gracias, igualmente. Seguimos hablando un poco de lo que es la mujer, doctor. ¿Y qué ocurre con las píldoras anticonceptivas o la terapia hormonal? ¿Influyen a la hora de que una mujer padezca un evento cardíaco? Hombre, la píldora anticonceptiva es una combinación de estrógenos y progesterona y el problema que tiene fundamental es que no es tomarla una temporada limitada en el tiempo. Vamos. El problema es cuando la gente solo hace como un método anticonceptivo a largo plazo y realmente es la primera causa de hipertensión en la mujer, el consumo de anticonceptivos. Y sabemos que la hipertensión es un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, yo sobre ese terreno, hombre, no soy ginecólogo, pero yo no aconsejaría los anticonceptivos como un método anticonceptivo a largo plazo. Sí, me parece correcto para un tiempo limitado, ¿no?, unos años, pero no, desde luego, para pensar que eso se puede tener 10, 15, 20 años. Y la segunda pregunta, con respecto a la terapia hormonal sustitutoria, está a nivel cardiovascular, no, en las dosis que se estaba utilizando no es muy problemática, pero eso tiene otra serie de problemas, ¿no?, que obligan a hacer controles ginecológicos mucho más frecuentes, ¿no?, a nivel de patología de mama o incluso de patología de útero, ¿no?, sobre todo patología maligna, ¿no?, porque esas pueden aumentar la incidencia. Entonces habría que estar muy ojo a visor a esas consecuencias. Efectivamente, teniendo las virtudes y las ventajas que puede tener sobre el respecto de la arteriosclerosis, ¿no? Luis, antes de pasar, que ya se nos acaba el tiempo, a las preguntas de los televidentes, a mí me gustaría que lanzaras un mensaje a las autoridades sanitarias respecto de algo que has mencionado y que a mí me parece de capital importancia, y es la educación
de los niños y de los adolescentes en los hábitos saludables. Porque nosotros desde aquí hacemos lo que podemos, y somos una televisión pequeñita, y bueno, tenemos un área de cobertura razonable, pero yo echo de menos programas concretos de educación en la alimentación y en hábitos saludables en los colegios, o incluso utilizando los medios de comunicación social. ¿No te parece? Yo creo que sí, y además yo pienso que hay tanto las sociedades científicas, como puede ser la Sociedad Española de Cardiología, como todas las autoridades, pero no solo sanitarias, sino de educación, las autoridades escolares, tendríamos que buscar un programa que consiguiese concienciar a la población ya desde la infancia. Yo antes apuntaba lo de una asignatura de que pudiera estar ¿Y por qué no? relacionada con esta educación, porque es la única forma de que nos sintamos conscientes y que lo pongamos en valor. Al margen de este pequeño coste que pudiera tener implementar esta asignatura o estos programas de educación, yo creo que era un coste que lo vamos a recuperar. Sin duda. Es mucho más fácil. Yo creo que ya lo comentamos aquí una vez. En Portugal hay dos tipos de pan. El pan normal y el pan bajo en sal. El pan bajo en sal, que le llaman pan da saúde, es un 40% más barato que el pan normal y está subvencionado por el gobierno. Y ellos piensan que lo que se van a ahorrar en medicamentos antihipertensivos es muy superior a lo que se ahorran bonificando ese pan sin sal. Nosotros tenemos que acostumbrar a la población pues, a comer con poco sal, a comer con pocas grasas, por supuesto que no fumar, a tomar una cantidad de alcohol moderada, a evitar el sobrepeso y hacer un ejercicio físico rutinario. Si nosotros conseguimos eso, nosotros vamos a ahorrar millones y millones en el gasto sanitario. Bueno, de hecho, se dice, y lo dicen las autoridades sanitarias, la Organización Mundial de la Salud, que si fuéramos capaces de modificar estos hábitos que está mencionando el doctor Barreiro, seríamos capaces de acabar con el 60% de las enfermedades que son la auténtica epidemia y la plaga de los países desarrollados. Los subdesarrollados, desgraciadamente, tienen otros, por ejemplo, que se mueren de hambre. Somos una especie curiosa los humanos. La mitad de la humanidad se muere de hambre y la otra mitad nos matamos de exceso de alimentos. No hay quien nos entienda. María, tenemos preguntitas de nuestros televidentes, ¿verdad? Tenemos, por supuesto que sí. Vamos con ellas. Les agradecemos que siempre nos envíen sus preguntas, aunque, bueno, en ocasiones, digamos que nuestros espectadores, Ignacio, pues a lo mejor en el muro de Facebook no nos dejan sus mensajitos, pero siempre van un poco por lo privado, pero aún así se lo agradecemos. Y les recordamos que pueden enviarnos un correo electrónico a falandodesaude@correotv.es o seguirnos a través de las redes sociales. Doctor, comenzamos. Juan de Santiago pregunta si es verdad que tomar una aspirina reduce el riesgo de infarto. Sí, es verdad, es absolutamente cierto, ¿no? El infarto se produce por una fisura en la placa, se produce un trombo, se agregan, se pegan las plaquetas y entonces el hecho de tomar un antiagregante reduce claramente la posibilidad de un infarto. Ahora, eso no quiere decir que todo el mundo tenga que tomar una aspirina. Porque no todo el mundo puede tampoco. No solo porque haya personas que sean sensibles o alérgicas, sino que tú cuando haces una intervención, dar un medicamento, tienes que ver el riesgo que provoca ese medicamento contra el beneficio que produce tomarlo. Entonces, supongamos un caso extremo, una persona de 20 años, joven y sin ningún factor de riesgo, ¿para qué va a tomar una aspirina? Si la probabilidad de tener un infarto es prácticamente nula y lo único que podría conseguir es tener una gastritis por la aspirina o cualquier complicación por el consumo de aspirina. No sé si me explico. ¿A quién está reservado? A aquellos pacientes que tengan un riesgo elevado de tener un infarto, porque es en esos pacientes en los que el beneficio de la aspirina va a ser muy superior al riesgo que les provoca. Entonces, siempre se va a utilizar en prevención secundaria, es decir, aquellos pacientes que ya han tenido un evento coronario, o si no, en prevención primaria, en aquellos pacientes que tengan un muy alto riesgo vascular. La siguiente pregunta, aunque ya nos respondió antes, pero para quien se haya incorporado ahora, pues puede estar bien que haga hincapié en ello, ¿no? Pepa de Santiago le pregunta qué relación guarda la tensión alta con el riesgo de sufrir un infarto. Bueno, la tensión arterial es uno de los parámetros que estábamos explicando que era un factor de riesgo
clásico para remodelar, para provocar arteriosclerosis en los vasos. Tiene una relación elevada con la incidencia de infarto y más elevada todavía con las enfermedades de la cabeza, con las enfermedades cerebrovasculares. La hipertensión puede provocar, y de hecho es causa de insuficiencia renal, es la primera causa de insuficiencia renal, es la primera causa de enfermedades cerebrales, de ictus, y es uno de los factores de riesgos fundamentales en las enfermedades coronarias. De ahí que el consumo de poca sal, el ejercicio físico y el estar en un peso más o menos adecuado sean fundamentales para conservar en parámetros óptimos las cifras de presión arterial y así evitar todas sus consecuencias. Por cierto que, por si ustedes no lo sabían, hay un estudio reciente que se ha publicado incluso en todos los medios de comunicación, que en España somos el doble de salaos que el resto de los europeos. Es decir, consumimos el doble de la cantidad de sal que recomienda la Organización Mundial de la Salud como normal para tener una vida cardiosaludable. Así que, ojo con eso, y recuerden siempre lo que les hemos dicho muchas veces aquí, la sal es el veneno de los hipertensos. Bueno, María, ¿y ahora qué toca? Ahora tu examen semanal, Ignacio. La palabra de esta semana que te pongo para explicar es metástasis. Metástasis, qué palabra más fea, por favor. Sí. Porque va relacionada con una cosa muy fea también, que es el cáncer, como ustedes saben. Bueno, pues metástasis, lo de siempre, viene del griego. Algún día algún lingüista se va a meter conmigo por las explicaciones que doy, porque son poco académicas, pero de lo que se trata es de que ustedes me entiendan. Meta, más allá, estasis, lugar. Es decir, algo que va más allá de donde estaba inicialmente. Bueno, pues eso es lo que es una metástasis en el caso del cáncer. Y es que el tumor, el cáncer, nace en un punto y a partir de ahí se desparrama. Y lo hace por diferentes vías. Lo puede hacer sencillamente por proximidad, es decir, que invade los tejidos del cuerpo que están pegados. Si tenemos un tumor en el intestino y ese intestino está tocando con el hígado, puede eventualmente afectar al hígado. Esa sería la más directa. Otra es a través de que parte de las células que componen ese cáncer, ese tumor, que son células anormales, que crecen demasiado, que no siguen los patrones de comportamiento normal de las células del resto del cuerpo, a través de los vasos llegan, se meten en un vaso sanguíneo y van a parar a otro punto del organismo, vaya usted a saber dónde. Con lo cual además se pierde el control desde el punto de vista anatómico. Y hay una tercera vía, porque ustedes saben que hay dos, digamos, sistemas circulatorios dentro del organismo que conviven armónicamente. Uno es el sistema vascular y otro el que se llama sistema linfático. Bueno, pues el sistema linfático también es una vía a través de la cual se puede producir una metástasis y trasladar células cancerosas a otro punto distante del lugar donde se originó ese tumor. ¿Qué problema tiene luego la metástasis? Que hay que llegar hasta ella. Primero hay que descubrir dónde está, porque el cáncer a lo mejor da la sintomatología donde nació y luego resulta que empiezan a aparecer hijitos por ahí. Hay diferentes teorías respecto a lo que ocurre con una metástasis. Lo que ocurre con una metástasis es que cuando esas células llegan a un punto distante, tienen que empezar, para crecer, a crear sus propios vasos sanguíneos. Tienen capacidad de hacerlo para alimentarse y poder seguir creciendo. Entonces, si el desparrame de células es muy grande, lo que se llama una diseminación generalizada, entonces ahí ya empieza a complicarse el tratamiento porque hay que utilizar quimioterápicos, medicamentos bastante agresivos, pero también se puede tratar. Es decir, el hecho de que haya metástasis no quiere decir que el tumor sea intratable, lo que pasa que lo hace más grave. Así que metástasis, diseminación de un tumor que originariamente estaba en un punto al resto del organismo. Lo siento, pero es así. Muy bien explicado, y yo como lingüista no te hago ninguna objeción acerca de tus explicaciones etimológicas. Muchas gracias. Como yo le digo siempre, yo también. ¿Cómo no la voy a querer decir esas cosas? ¿Y pues, ahora? Pues ahora nos vamos a ver cómo aquí esta servidora, que no sé si se verá bien la cara o no, no lo sé, pero yo aprovecho aquí para decirlo, pues un tratamiento frío-calor que viene estupendamente para el cuerpo, en los pies. Hoy vamos a explicar los baños de contraste, para qué se utilizan y vamos a ver cómo se realizan. En principio, los baños de contraste deben estar siempre prescritos por un médico o un profesional, porque tiene sus contraindicaciones. En principio, los baños de contraste los utilizamos para intentar reducir cualquier edema o cuando hay inflamación, que normalmente
se relaciona con procesos postraumáticos, por ejemplo, caídas, contusiones, pues después de fracturas, después de estar pues, X tiempo con un yeso, normalmente pues, inmovilizaciones, que hace que la circulación de la zona se estanque, no hay movilización de la sangre y entonces es cuando aparecen los edemas y aparecen unas inflamaciones muy grandes. Entonces lo que conseguimos con los baños de contraste es activar la circulación. Normalmente utilizamos contraste entre agua bastante caliente, entre 38 y 44 grados, y agua fría, entre 10 y 12 grados, para de esta forma activar la circulación. A continuación vamos a ver cómo se realizan. Ahora mismo acabamos de introducir uno de los miembros en agua caliente. Como decía antes, el agua caliente tiene que estar entre 38 y 44 grados. Y lo que también podemos aconsejar mientras está en el agua caliente es que se vayan movilizando el tobillo, en este caso los dedos. Hay varias discusiones en cuanto al tiempo de realizar el proceso y el cambio. Normalmente, como norma general, se debe estar más tiempo en el calor que en el frío, porque el calor produce una vasodilatación, un aporte de la sangre a la zona, que en general requiere más tiempo, ¿no? Entonces, normalmente nosotros mandamos sobre 4 minutos en agua caliente y 1 minuto en agua fría. Lo que conseguimos con el agua caliente es que vaya la sangre a la zona, y cuando hacemos el cambio al agua fría lo que conseguimos es que se bombee la sangre, que la sangre suba para arriba. De esa forma se reducen los edemas. Entonces, después de estar 4 minutos en agua caliente, pasamos al agua fría, y en el agua fría el cambio se debe hacer más rápido y estamos 1 minuto en agua fría. El proceso se realiza 3 veces, es decir, duraría sobre unos 15 minutos. Bueno, pues ya ven la de cosas que le pueden hacer con el frío y con el calor a mi querida compañera María Almodóvar. Mira que dejarse, mira que dejarse. Bueno, pues se nos acaba el tiempo y ya saben ustedes que por nosotros iríamos. Pero vamos a seguir la semana próxima, si Dios quiere, y si ustedes lo tienen a bien. Así que vamos a ir despidiéndonos. Doctor Luis Barreiro, muchísimas gracias por la compañía. Nada, gracias a vosotros. Un placer. Le vamos a nombrar ya nuestro cardiólogo de cabecera y asesor áulico en temas cardiovasculares. Luis, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. A mi querida compañera María Almodóvar, ya saben ustedes, lo de siempre. Gracias por la paciencia, por aguantarme. Pero bueno, se lo pasa muy bien. Yo me lo paso muy bien, pero no es porque sea masoquista, ¿eh? Menos mal, no. menos mal. Y nuestros televidentes tampoco son masoquistas. De hecho, nos siguen y parece ser que con bastante gusto. Sigan así, que van por buen camino. Y sobre todo, hágannos caso. Y no tanto a nosotros, que también, que les damos buenas recomendaciones, sino a nuestros invitados, que suelen saber mucho de lo que hablan y sus consejos son realmente recomendables. Así que ya saben, si lo tienen a bien y les parece oportuno, les esperamos aquí la semana que viene para seguir hablando de cosas que tienen que ver con la salud, para que vivan ustedes más y mejor. Así que hasta la semana que viene, el mejor de mis deseos. Salud y suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.